adelante en BTV Noticias. El gobierno ha dado pasos hacia adelante para reactivar diversos sectores en el marco de la emergencia sanitaria, pero aún faltan varios otros. Para hablarnos sobre este tema, que ya recibimos en BTV Noticias a Nicolás González. Nico, bienvenido. ¿Cómo están? Muy bien. Te tenemos en casa. Sí, tengo ganas de estar en ese avión en realidad, ¿no? Pero bueno, está, en fin. Lo veo con energía, de viernes. Pues está contento porque está acá. No, hoy la pasé muy bien acá adentro. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. A ver, lo que decía Rosario, sí, el gobierno dio muchos pasos hacia adelante y todos fueron exhaustivos en cuanto al análisis de cada uno de los científicos que están asesorando al Poder Ejecutivo. Pero quedan algunos por dar también. Y mucho depende también esos pasos que quedan por dar de la realidad de la pandemia en nuestro país. Tal vez hoy viernes, por lo que acabamos de informarnos, no es el mejor día para hablar de la realidad, porque hoy, después de mucho tiempo, de días con un solo caso nuevo o 0 casos, hay 3 casos nuevos. Más adelante Rosario va a entrar en el detalle de eso. Pero los 3 casos nuevos de hoy aumenta de alguna forma la cantidad de activos, que ayer eran 12, hoy son 15. La realidad del país es esa. Hoy tenemos 15 casos activos y si nos comparamos obviamente con lo que pasa en muchas partes del mundo, con países similares en cuanto a la población o por ejemplo la región, obviamente que el Uruguay está en una situación controlada o medianamente controlada, como lo han dicho los propios científicos y también las autoridades del gobierno. De hecho, nosotros queríamos hoy sacarnos la duda sobre el virus, ¿sigue estando en la comunidad o no? Entonces nos comunicamos en la tarde con el infectólogo grado 5, Eduardo Sabio, y vamos a repasar algunas placas de lo que nos decía textualmente el experto, el médico. Y lo que decía ante todo justamente sobre este término, ¿no? La terminología sobre el tema de la comunidad, es que existe una baja transmisión sostenida en la comunidad y no que el virus ya no circula porque todavía existe el riesgo de contagiarse en ambientes comunitarios y de hecho aparecerán nuevos casos. Pero además Sabio nos decía que Uruguay está en una situación inmejorable, pero que el riesgo siempre está presente, por lo que hay que seguir manteniendo el distanciamiento físico y las medidas de higiene siguen siendo fundamentales para poder obviamente evitar la propagación. Además también nos aseguró que es indudable que la mayor preocupación sigue siendo la frontera, no solo Rivera, sino todo el litoral fronterizo que tiene Uruguay con Brasil. Eso nos decía Sabio en esta comunicación que mantuvimos hoy en la tarde y que queríamos compartir también con ustedes a propósito de si está o no aún el virus en la comunidad, más allá de que tan solo sean 15 los casos activos al momento, muy pocos los casos que cada uno de los departamentos que tienen casos activos precisamente son los que están representando hoy en día. Pero esos pasos que ha dado el gobierno hacia adelante, ¿cuáles son? Bueno, vamos a repasarlos en la siguiente placa. Los pasos que han comenzado a darse desde el mes de abril, vean ustedes. La vuelta de la construcción, 13 de abril. A partir de ese día se tomaron 2 semanas para comenzar a hacer los test aleatorios y todos los resultados de aquella vuelta de la construcción, una cantidad importante de trabajadores que habían vuelto a trabajar, dieron todos negativos. Unos días más tarde, el 4 de mayo, ustedes lo ven ahí, volvieron la gran mayoría de los comercios céntricos de cada una de las ciudades. El 85% volvieron en esa fecha, pero después ya se sumaron todos y hoy el 100% del comercio está abierto en todo el territorio nacional. Al día siguiente, el 5 de mayo, volvió la atención de los funcionarios, la atención, mejor dicho, a las personas en las oficinas públicas. Pero en este caso, no el 100% de la presencialidad de los funcionarios públicos. Ustedes vean, en el caso de la actividad deportiva, que comenzó el 16 de mayo, como señala justamente aquí este monitor, en el caso de la actividad deportiva, Sebastián Pausá ese día daba una conferencia de prensa que habilitaba a que aquellos deportistas que son más bien que lo hacen de forma individual, ¿recuerdan ustedes? Sí. Cuando les dábamos los detalles, el ciclismo, la natación sin vestuarios, el tenis, la pelota, bueno, vela y demás, podían comenzar a entrenar a partir del 16 de mayo. Pero ahora, por ejemplo, ya sabemos que va a volver el fútbol, que va a ser en agosto, que el básquetbol también ya está preparando su retorno. O sea, la actividad deportiva está volviendo. De hecho, ya también se habilitaron más de 100 plazas de deportes, con prioridad también para los adultos mayores, para que puedan tener por lo menos 1 o 2 horas de recreación. Así que también esto fue otro de los puntos de reactivación que el gobierno ha tomado en el último tiempo. En el caso de la educación, ustedes lo ven ahí, 3 fases.
1 de junio, 15 de junio, ya superamos las 2 primeras fases y queda la última, que es el 29. La educación toda, porque aquí estamos hablando de la pública y de la privada y de todos los niveles educativos. Y los shoppings fue lo último que se habilitó, fue el 9 de junio. En estos últimos 2 casos, el tema de la educación y el tema de los shoppings, tenemos que recordar que no incluye a la capital de Rivera, o sea, la ciudad de Rivera, por justamente lo que había ocurrido con respecto al coronavirus. Pero en el resto del país, todos los shoppings ya volvieron y ya están de forma normal, y también la educación va a terminar de hacerlo a partir entonces del 29 de junio. ¿Qué falta? Bueno, por ejemplo, está faltando el tema de los espectáculos públicos, un hecho que generó controversia entre gobierno nacional y gobiernos departamentales, pero que se va a terminar de subsanar. Nosotros nos comunicábamos con el Ministerio de Educación y Cultura. Lo que nos dijeron la fuente del Ministerio de Educación y Cultura es que están elaborando una especie de excepción del decreto, aquel decreto que fue remitido en el mes de marzo, por el cual se suspendían todos los espectáculos públicos a nivel nacional y obviamente a nivel departamental. Bueno, se va a hacer una excepción para, por ejemplo, en este caso, los espectáculos musicales en vivo. Y así entonces va a poder darse que un lugar que tenga sillas va a poder tener, por ejemplo, a Rosario, que le gusta mucho cantar ante las personas que vayan así de noche a tomar algún trago. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Bueno, esa es la realidad entonces de las reaperturas que ha ido dando el gobierno hacia adelante en este momento. Ahora bien, vamos a hablar del turismo, porque por algo tenemos un avión en este monitor para hablar justamente de uno de los sectores que más ha sufrido el impacto de la pandemia, del coronavirus, del estar desde hace mucho tiempo sin actividad. De hecho, es un impacto que se siente mucho y repercute mucho en la economía del país. Entonces, en el turismo, el gobierno lo primero que quiere hacer es, bueno, reactivar el turismo interno. Y después, obviamente, piensa en el resto. Y para pensar en el resto, hay que pensar en abrir las fronteras. ¿Cuándo se abren las fronteras? Es ahora la gran pregunta. ¿Cuándo da ese gran paso el gobierno, el de abrir las fronteras? Yo creo que es el gran paso que le queda por dar, obviamente, al Poder Ejecutivo. Hoy sobre este tema habló el presidente de la República en la Plaza Independencia y dijo lo siguiente. Todos pensamos en la temporada turística. Y la temporada turística con fronteras cerradas sabemos que es sustancialmente distinta. Y allí depende en gran parte de la sanidad de Brasil y de Argentina, y también depende de gran parte de la capacidad que tenga Uruguay en base a la ciencia de hacer testeos lo más rápidos posibles para que esa gente que quiere entrar al país lo pueda hacer. Ahora, cuando estamos hablando de 700.000, 800.000 personas, se podrán imaginar que es muy complejo actuar desde este lado de la frontera. Así que nuestra preocupación, primero como habitantes del mundo de los otros países y sobre todo como uruguayos, que tenemos toda la intención de que el turismo, que es un gran motor de nuestro país y que ha sido de los grandes castigados por esta pandemia y por las medidas que se tuvieron que tomar, pueda encenderse de vuelta. ¿Pero hay un plan de manejar una fecha? No. Trato de no hacer ese tipo de inconsciencia, porque cuando uno cuando uno dice una fecha, genera una expectativa. Bien, pero nosotros somos unos inconscientes, entonces, ¿hay fecha o no hay fecha? No es que seamos inconscientes, sino que tenemos que basarnos en cuanto a qué dicen las autoridades. Y de hecho esta última semana fue una semana en donde las autoridades referidas al turismo hablaron justamente del tema. Germán Cardoso y Remo Monseglio, estamos hablando del ministro y del subsecretario, cuando fueron a los acuerdos ministeriales el pasado día martes a la Torre Ejecutiva con el presidente de la República, el tema de la mesa fue turismo interno. Cuando fueron a la conferencia de prensa reconocieron que hay muchas aerolíneas que están interesadas en comenzar a volar a Uruguay por la situación de la pandemia en Uruguay. Porque Uruguay, para esas aerolíneas, tiene el coronavirus controlado, entonces puede comenzar a volar. ¿Y cómo? Como están haciendo en algunos lugares de Europa, que hoy Rosario le manejaba a Satián en esta entrevista que mantuvieron en el primer bloque. Punto a punto. Hay algunos países en Europa que abrieron las fronteras, pero están volando con otros países europeos que tienen las fronteras abiertas. Ahora bien, donde no están las fronteras abiertas, no están volando. Uruguay, si llega a abrir las fronteras para hacer punto a punto, abre la frontera. No abre la frontera seca con Brasil y con Argentina, pero abre la frontera aérea con distintos puntos, con distintos vuelos. El punto a punto lo explicó Remo Monseglio, o mejor dicho, la necesidad de algunas aerolíneas de querer volar a Uruguay, decía lo siguiente en esa conferencia de prensa.
En estos momentos Uruguay, por las líneas aéreas del mundo, está siendo visto como un lugar de gran seguridad para poder viajar. En consecuencia, estamos recibiendo peticiones para poder viajar a Uruguay y se nos están solicitando también fechas para poder iniciar esos vuelos. Hay varias líneas aéreas que nos están solicitando hacer viajes intercontinentales y también algunos a nivel continental. Así que estudiaremos y veremos las experiencias que se están realizando, sobre todo en algunos países de Europa que en estos momentos se están abriendo al turismo, están abriendo sus fronteras, caso más notorio España, Italia y algunos más, y de esa experiencia nos serviremos y nos informaremos para tomar en su momento las decisiones más adecuadas. Eso decía Remo Moncelio con respecto al interés por empezar a volar a Uruguay. Miguel me preguntaba cuándo son las fechas. Bueno, tenemos que hablar entonces de lo que dijo el ministro de Turismo, porque el ministro de Turismo fue el martes a la Torre por los acuerdos ministeriales y volvió el miércoles para reunirse con el presidente de la República y con la Cámara Uruguaya de Turismo para justamente hablar del tema turismo interno y comenzar a analizar, además más allá de los protocolos, que ya enseguida les voy a contar algún detalle más. Y dijo fechas. Dijo, tal vez si todo sigue bien, en finales de julio o principio de agosto podemos comenzar con esa operativa, utilizando una tecnología que están utilizando algunos países europeos, de alguna manera copiando lo que están haciendo esos países, y podemos empezar con el punto a punto. Punto a punto es, España tiene las fronteras abiertas, Uruguay las abre, entonces, por ejemplo, las aerolíneas que son españolas y que vienen a Uruguay pueden empezar a volar con Madrid y Montevideo. Acá está lo que decía Cardoso. Estamos trabajando en la dirección de utilizar una tecnología que es una aplicación nueva e innovadora en el mundo, que la promueve la Organización Mundial del Turismo y que Uruguay sería el plan piloto por los buenos resultados que hemos venido obteniendo para aplicarlo como medida innovadora y después trasladarlo al resto de los países del mundo. En ese sentido estamos analizando la posibilidad de trabajar con países punto a punto. Esto significa corredores con un país directamente. En la región, por ejemplo, existen situaciones que nos permiten compararnos con países que tienen una actividad semejante a la nuestra, como por ejemplo el Paraguay. No así Brasil y Argentina por el momento, pero sí Paraguay tiene una situación bastante controlada. Bueno, ahí hay una oportunidad. España, Portugal son otras oportunidades y que nos van permitiendo a su vez ir evaluando cómo les está yendo a ellos. Y hablando del turismo interno, te quiero consultar, Nicolás, si ya hay novedades respecto a una fecha para aprobar lo que es el protocolo, pero de hoteles y restaurantes. Sí, bueno, hoy nos comunicamos justamente con fuentes del Ministerio de Turismo que nos confirmaron que entre lunes y martes, y acá hay una nueva noticia también, el ministro Cardoso va a brindar una conferencia de prensa con los detalles de los protocolos que finalmente se acordaron durante estas últimas semanas para la reapertura justamente de todos los hoteles, que hoy hay muchísimos que están cerrados, y también de los restaurantes. ¿Restaurantes adentro de los hoteles? Porque los restaurantes no están abiertos ya. Sí, restaurantes adentro de los hoteles y otros restaurantes que no han abierto 100%. ¿Tá? Esa es la realidad. Para eso son los protocolos sanitarios y entonces eso da un paso adelante para el turismo interno, que es la prioridad del gobierno en cuanto a reactivar. Primero empezamos con los de acá, porque son los que tenemos más controlados en cuanto a coronavirus. Y después vemos qué pasa con los de allá. Pero la realidad es esa. Entonces, entre lunes y martes se brindan los protocolos. A propósito de este tema, ese miércoles hubo una reunión, miércoles de esta semana, entre el presidente, el ministro y también la Cámara Uruguaya de Turismo, en donde las autoridades decían lo siguiente. Estamos en condiciones de formalmente estar dándole un fuerte impulso a lo que es la reapertura del sector turístico interno del país. En ese sentido, es que hemos creado un grupo de trabajo a partir de la semana que viene desde el Ministerio de Turismo, con técnicos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Cámara Uruguaya de Turismo, para profundizar el alcance de las medidas que incentiven el ejercicio de la actividad turística, pero que fundamentalmente le alivien al sector turístico la carga en los costos fijos de funcionamiento de las tarifas públicas
para poder estar de esta manera sosteniendo al sector. Hemos tenido el tema del seguro de desempleo, que por suerte vamos a tener una prórroga en la extensión hasta que podamos reactivarnos, pero hay costos que son como lo que es energía eléctrica y agua potable, que al estar cerrados implica un peso importante y que ya el Estado lo ha entendido, lo está atendiendo y vamos a tener sin duda alguna solución en la brevedad. El turismo interno tiene que reactivarse, ya hemos tomado medidas, el Ministerio de Turismo nos ha facilitado una herramienta fundamental de publicidad dinámica donde ya se están cargando los operadores para ofrecer su oferta y próximamente vamos a salir en todas las redes ofreciendo los distintos destinos, los distintos servicios de alojamiento y gastronomía. Bueno, bien, está ya planteado que obviamente uno de los sectores más golpeados por la pandemia del coronavirus a nivel local ha sido sin dudas el turismo. Entonces, claro, también en las últimas semanas, otro de los temas que hemos tenido que ir informando en las distintas ediciones de BTV Noticias es que hay muchos sectores referidos al turismo que le pidieron al gobierno la emergencia turística. Y muchos nos preguntábamos qué era la emergencia turística. Claro, por ejemplo, las agencias de viajes estuvieron reunidas con el secretario de Presidencia de la República y con el prosecretario y le señalaron que por mes llegaron a perder $2,5 millones. Y estamos hablando que son 3 meses ya sin ningún tipo de actividad. Acá está para recordar lo que decía Carlos Pera aquella noche. La emergencia implica una ayuda económico-financiera para las empresas para poder sobrevivir, la reducción de costos, ya sea en postergación, no estamos hablando de exoneraciones, pero sí en postergación de impuestos, de tarifas, a los efectos de poder reducir el costo de todas esas empresas. Para que más o menos tenga una idea, una agencia chiquita tiene un costo fijo, estando cerrada, que oscila los $15.000 mensuales. Llevamos desde el 13 de marzo con las empresas cerradas. Y tenemos empresas que tienen 3, 4 funcionarios, pero tenemos empresas que tienen 115, 120, 140 funcionarios. Y vamos a repasar otra rama también del turismo que durante estas últimas horas, fue ayer esto en Torre Ejecutiva, le plantearon al gobierno también, más allá de la emergencia turística, otro tipo de ayudas, porque cuando estamos hablando del impacto que se está viendo en los trabajadores, hablamos de miles de trabajadores directos y miles indirectos, o sea, estamos hablando de a veces familias enteras, porque hay mucha gente que trabaja con sus familiares en temas que tienen que ver con lo turístico. Ese ejemplo pasa, por ejemplo, con los transportistas turísticos terrestres, que estuvieron ayer en la Torre Ejecutiva, se reunieron con el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, y le plantearon, entre otros, una canasta alimenticia, porque hace 3 meses que no tienen ningún tipo de ingreso económico en sus hogares. Nosotros hace 3 meses que estamos a cero. A cero desde que se declaró la pandemia, nos cortó la temporada de crucero que estamos trabajando. Maldonado fue lo primero. Ustedes se acuerdan el crucero Poesía que quedó en las costas de Maldonado. Fue uno de los primeros que le pegó y a la tarde nos pegó acá. Entonces perdimos de la temporada casi un mes y un poco más, porque en abril acá también se mueve y en Maldonado se mueve con los congresos. Entonces, los pocos ahorros que teníamos los gastamos. ¿Por qué? Porque no dejamos de pagar las facturas. Entonces, y también hay que mantener a la familia. Y ahora se nos viene el inicio de clase y todos tenemos hijos. Entonces tenemos que afrontar todos esos gastos de vuelta. Y bueno, sinceramente, estamos pidiendo una canasta de alimentos. El Poder Ejecutivo valorará y lo que puede dar, ¿no? Nosotros somos 1.100 empresas y directamente somos 1.500 familias, de las cuales choferes, guías, porque los guías también se quedan sin trabajo. Entonces, es grande esto y hay mucha necesidad, porque ustedes imagínense si ustedes por 3 meses no le pagaran el sueldo, se complica. Bien, presentado todo esto, como conclusión, fronteras abiertas es el gran paso que le queda al gobierno por dar hacia adelante. Fecha, el presidente dice no quiere generar expectativa, pero tiene un ministro de Turismo que dice que si todo va bien, en julio podemos empezar el punto a punto con algunos lugares. Y hay nombres de países, España, Portugal, Paraguay. O sea, no se abre la frontera seca, la frontera terrestre, pero sí se abre la aérea. Y si todo sigue bien, puede llegar a ser entre julio y agosto. Muy bien, gracias Nicolás, buen fin de semana. Gracias, igual y para ustedes. En un momento de una pausa en BTV Noticias, regresamos en instantes.